gustaría haceros un pequeño resumen acerca de cuándo se emplea el teorema de Bayes y cuándo el teorema de la probabilidad total para calcular la probabilidad de determinados sucesos. Entonces, para emplear cualquiera de esos dos teoremas es necesario que se verifiquen las siguientes condiciones: que tengamos una serie de sucesos A1, A2, A-n, tales que su unión es igual al espacio muestral y sus intersecciones 2 a 2 son iguales al suceso imposible, es decir, que los sucesos A1, A2, A-n son incompatibles. Entonces, bajo estas condiciones, que en un problema cualquiera las veríamos de la siguiente forma: tendríamos un diagrama de árbol en el que los primeros nodos serían los sucesos A1, A2, A-n. ¿De acuerdo? Entonces, después, además de ocurrir estos sucesos, podrían estar ocurriendo muchos otros. Por ejemplo, los sucesos B, C, o por ejemplo el suceso D, que podría ocurrir una vez que ha ocurrido A1 o que ha ocurrido ya el suceso D. Entonces, supongamos que nos preguntan la probabilidad de cualquiera de estos sucesos. Entonces, ¿qué deberíamos emplear? Pues en ese caso usaríamos el teorema de la probabilidad total. ¿Por qué? Porque nos estarían preguntando acerca de las probabilidades de sucesos que ocurren una vez que ya han ocurrido los sucesos en los que tendríamos divididos el espacio muestral. Es decir, emplearíamos el teorema de la probabilidad total en este caso para calcular la probabilidad del suceso B, o para calcular la probabilidad del suceso C, o para calcular la probabilidad del suceso D. Por ejemplo, ¿quién sería la probabilidad del suceso D? Pues sería igual a... ¿Cuándo puede ocurrir D? Pues sabemos que una vez que haya ocurrido A1 puede ocurrir D, o una vez que haya ocurrido A(n) puede ocurrir D. Por lo tanto, por el teorema de la probabilidad total, dicha probabilidad sería igual a la probabilidad de que ocurra A1 por la probabilidad de que ocurra D, sabiendo que ha ocurrido A1, más la probabilidad de que ocurra A(n) por la probabilidad de que ocurra D, sabiendo que ha ocurrido ya A(n). Por otro lado, ¿cuándo usaríamos el teorema de Bayes? Pues cuando nos pregunten acerca de las probabilidades de estos sucesos, pero condicionadas a que ya han ocurrido algunos de los sucesos de las siguientes ramas. Por ejemplo, emplearíamos el teorema de Bayes para calcular la probabilidad de que ocurra A1 sabiendo que ya ha ocurrido el suceso C, o la probabilidad de que ocurra el suceso A3 sabiendo que ha ocurrido el suceso B, y así sucesivamente. Por ejemplo, ¿cuál sería la probabilidad de que ocurra A(n) sabiendo que ha ocurrido el suceso C? Pues sería igual, según el teorema de Bayes, porque recordemos por qué se podría utilizar el teorema de Bayes, porque nos están preguntando o nos están pidiendo que hallemos la probabilidad de uno de los sucesos en los que estaba dividido el espacio muestral bajo las condiciones de este enunciado, pero condicionado a que ya sabemos que ha ocurrido alguno de los sucesos de estos segundos nodos. Entonces, por ese teorema, esta probabilidad se podría calcular como el cociente de la probabilidad de que ocurra el suceso A(n) por la probabilidad de que ocurra C, sabiendo que ha ocurrido A(n), partido de la suma desde i igual 1 hasta n de los siguientes productos: la probabilidad de que ocurra el suceso A(i) por la probabilidad de que ocurra C, sabiendo que ya ha ocurrido el suceso A(i). Estaríamos en este momento empleando, por así decirlo, la regla de Laplace. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos como los casos favorables entre el número de casos posibles.